done did it all. Yeah, just to show y'all this truth. I done did it all. Shalom, shalom. Una vez más estamos aquí haciendo otro estudio. Primeramente, antes que todo, le queremos dar toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham Yahushai, Bahasham Rawakadash. Y también le queremos mandar un saludo a todos aquellos hermanos que han seguido este canal desde el comienzo. Esperemos que estén esperando estos videos porque tenemos que alimentar nuestro espíritu, ¿no? Y para eso es que hacemos estos estudios, para alimentar nuestro espíritu, para crecer en el espíritu también y para hablar de temas y de cosas que la gente no quiere hablar porque no les conviene, porque no quieren acercarse a Yahweh. Yahweh es el nombre del Padre, ya lo hemos dicho. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que vamos a comenzar el día de hoy con la reencarnación o regeneración del espíritu. Mucha gente no cree en la reencarnación y cuando creen en la reencarnación piensan algo diferente a lo que dice la escritura, ¿no? La escritura habla de la regeneración del espíritu y vamos a sacar escrituras para hablar de ese tema y a sacar otras escrituras también que han venido por medio del Espíritu esta semana. El libro de Colosenses 3:23. Este es el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y todo lo que hagáis, hacedlo, ahí se va. De corazón. De corazón. Con todo tu corazón. Es como si vas a hacer algo para Yahweh, tienes que hacerlo con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Vuélvelo a leer. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. De corazón, con toda tu mente, porque el corazón es la mente, el pensamiento. Todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo, ¿por qué? Porque lo hacemos para Yahweh. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? De corazón. ¿Para quién? Como para el Señor y no para los hombres. Y no para los hombres. Síguele. Versículo 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Yahushai el Señor servís. Okay, y es la razón, ¿no? de que sacamos este versículo. ¿Por qué? Porque no lo estamos haciendo nada más que para Yahweh. No lo estamos haciendo por dinero, no lo estamos haciendo por nada más que para servir a Yahweh, porque servimos a Yahweh y lo tenemos que hacer de corazón, sin esperar nada a cambio. Él mismo nos va a recompensar a su tiempo. ¿Con qué nos va a recompensar? Con la herencia. ¿Por qué? Porque servimos a Yahushai, a su palabra. El versículo 25 dice: mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Y ahí está el punto. Y eso no está en el estudio de la regeneración o de la reencarnación, pero es algo que nos tenemos que saber por qué estamos haciendo esto y para quién. Y sabemos que lo estamos haciendo para Yahweh, Bahasham Yahushai, y esperamos hacer la voluntad de Él para siempre. Dios mediante, eso es lo que Él quiere. Ahora vamos a empezar con el estudio, que es Malaquías 4. Este es el libro de Malaquías capítulo 4, versículo 1. Porque aquí viene el día ardiente como un horno. Viene el día ardiente como en un horno. Viene. No ha venido todavía. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Yahweh de los ejércitos. ¿Lo decimos nosotros? Ha dicho Yahweh de los ejércitos. Ha dicho Yahweh. Siempre que traemos la escritura, siempre sacamos
ha dicho Yahweh. Yahweh dijo esto. No estamos hablando de nuestra propia cuenta. Y lo que pasa es que la gente no escucha nuestras palabras. ¿Por qué? Porque se dejan llevar por sus sentimientos y nos acusan de todas las cosas que te puedes imaginar, y nos llaman nombres y nos dicen cosas que no son ciertas. ¿Por qué? Porque no escuchan y porque no reciben la palabra de Yahweh. No reciben el ha dicho Yahweh, no lo reciben. ¿Síguele? Y no les dejará ni raíz ni rama. Pero eso es lo que les va a pasar. No les va a dejar ni raíz ni rama. Van a ser quemados, es lo que dice. Van a ser estopa. Síguele. Versículo 2. Mas a vosotros los que temáis mi nombre, Los que temáis su nombre. Y ya sabemos que el nombre no es Jesús, sino es Jehová. Pero ellos siguen aferrados a agarrarse de ese nombre falso, de una traducción. Y no aceptan el nombre en el hebreo. ¿Por qué? Porque no lo aceptan. No está en su espíritu. Y quieren a fuerzas mantenerse en lo que han aprendido en el error. Y no aceptan corrección de alguien como nosotros. No lo aceptan. ¿Síle? nacerá el sol de justicia y en sus altas traerá Alas. Y en sus alas. Ajá. y en sus alas traerá salvación. Ujú. Y saldréis y saltaréis como becerros de la De la manada. manada. Ujú. Síguele. Versículo 3. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Y en el día en que yo actúe, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Y mucha gente piensa que Yahweh no va a actuar, que su palabra no va a llevarse a cabo. No piensan que es puro cuento. Entonces su palabra va a ser ejecutada cuando Él quiere. Cuando actúe su palabra, entonces ya no van a tener la chance de regresar a Él. Ya va a ser demasiado tarde. El tiempo de regresar al Padre es ahora, a seguir y guardar sus mandamientos y tener la fe de Yahushua. Eso es bien sencillo, está en la Escritura. Tienes que tener el amor al Padre, a seguir y guardar sus mandamientos y tener la fe de su Hijo, Yahushua, y no puedes separarlos. ¿Síguele? Versículo 4. Ajá. Acordaos de la ley de Moisés, Acordados de lo que digo yo, de Moisés, de la ley de Moisés. mi siervo, Acordaos de la ley de Moisés, no de lo que la gente te diga, o no de tus sentimientos, o no de lo que tú piensas, o de lo que tú crees, de la ley. Porque también hay otro versículo que dice que a la ley el testimonio. ¿Síguele? al cual encargué en Herob ordenanzas y leyes para todo Israel, Para todas las otras naciones, para todo Israel. para todo Israel nada más fueron dadas estas leyes. Versículo 5. He Ujú. aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Yahweh, grande y terrible. Ok, y aquí está el versículo que queríamos, nada más que todo el capítulo era necesario sacarlo. ¿Por qué? Porque está hablando de lo que va a pasar cuando venga con fuego, y todavía no ha venido con fuego. Entonces dice, he aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Yahweh, grande y terrible. Dice el número 6, capítulo 4 de Malaquías, versículo 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera a la tierra con maldición. Y lo que está diciendo aquí es que iba a mandar al profeta Elías. Y ya lo mandó. Según su escritura ya lo mandó. Y vamos a ir ahí, vamos a ir a Mateo 17.
Este es el libro de Mateo, capítulo 17, versículo 10. Entonces sus discípulos les preguntaron, diciendo, ¿por qué? Pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero. Respondiendo, Yahushai les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas Y os- restaurará todas las cosas. Entonces Elías iba a regresar a restaurar todas las cosas. ¿Síguele? Versículo 12. Mas os digo que Elías ya vino, ¿Que Elías qué? ya vino. ¿Cómo vino Elías? Sí, dijo que lo iba a mandar en Malaquías, lo iba a mandar. Ahora aquí dice que ya vino Elías. Síguele. Y no le conocieron. Y no le conocieron. No se dieron cuenta que vino Elías. ¿Por qué no se dieron cuenta que vino Elías? Síguele. Sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Ujú. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Padecerá de ellos. ¿Y por qué les está diciendo aquí en el en el 12 que hicieron lo que quisieron con él? ¿Por qué? Y otra de las cosas, no, ahorita vamos a responder esa pregunta, pero otra de las cosas que quería sacar, el nombre de Elías, lo que significa. El nombre de Elías en el hebreo es Alayam. Y Alayam significa, Ala significa poder y Ya es Yahweh. Entonces, mi poder es Yahweh, es lo que significa Elías. ¿Y el poder de Elías quién era? Yahweh. ¿Y quién es nuestro poder? Yahweh. Yahweh es nuestro poder. Y tenemos que mantenernos en sus mandamientos y en la fe que tenemos por su Hijo. Pero vamos a ir ahora a Mateo 11 y 11. Este es el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Síguele. Versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia Y los y violentos los violentos los arrestaban, lo arrebatan. lo arrebatan. Ujú. Versículo Síguele. 13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Ujú. Y si quieres recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Ahí está. Entonces por eso por eso Mateo 17 decía que ya había venido y lo pisotearon, ¿cómo decía? Hicieron lo que quisieron. Hicieron lo que quisieron con él. ¿Y qué le pasó? Le mocharon la cabeza. Le mocharon la cabeza por hablar la verdad. ¿Por qué? Porque era su tiempo. Y es otra de las cosas de que todos los siervos del Señor fueron puestos a la muerte en diferentes maneras y todas eran feas. Pero es parte del trabajo, ¿no? Y va a llegar el día en que cada uno tengamos que padecer lo que nos vaya a tocar y lo que nos mande Yahweh. Pero tenemos que mantener siempre nuestra fe en lo que dice la Escritura, ¿no? Y no tenerle miedo al que mata el cuerpo, sino al que puede matar el cuerpo y el alma, que es Yahweh Ba'asham Yahushai. Ahora vamos a entrar a la primera sección de este estudio, que es muerto en vida y luego hecho vivo, ¿no? Cómo hay gente que está muerta en vida y cómo puedes revivir, cómo puedes renacer, cómo puedes sentirte vivo, ¿no? En realidad, el sentirte vivo. Vamos a ir a Proverbios 11 y 19.
y muerto en vida, luego hecho vivo. Es lo que vamos a estudiar, ¿no? Este es el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 19. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Ok, entonces, ahí está bien claro, ¿no? Hay cosas que no se tienen que descifrar ni explicarlas porque dice plano. ¿Qué dice? Como la justicia conduce a la vida, Como la justicia conduce a la vida. Ya hemos estudiado que la justicia es la palabra. La palabra es Yahawashi. Yahawashi es la justicia. Él es el que hace la justicia. Entonces, si nosotros seguimos a Yahawashi, es seguir la justicia y es seguir la palabra a como Él quiere, a como Yahweh le mandó que fueran las cosas. Yahweh está al control de todas las cosas, pero tenemos que seguir a la justicia, y la justicia viene de Yahweh, y la justicia es Yahawashi, su palabra. Y luego, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. y el que desobedece, el que es desobediente, el que va en contra de la justicia. ¿Qué dice el versículo que siempre sacamos? Que cualquiera que no quiere que Yahawashi reine sobre él, dice, tráelo para acá y decapítalo, que es Lucas 19, 27. Entonces, todo aquel que no quiera seguir la justicia, ¿qué dice ahí? Así el que sigue el mal lo hace para su muerte. El que sigue el mal lo hace para su muerte. No hay explicación, o sigues lo bueno o sigues lo malo. Las dos cosas traen consecuencias y van a traer la paga. Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres recibir? ¿Muerte o heredad? Ok, ahí mismo en Proverbios vamos al 13:21. Este es el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 21. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. Ahí está, es lo que estamos hablando. No podemos explicarlo porque ahí está bien simple. O eres bueno o eres malo. O persigues el bien o persigues el mal. Y dice que cuando pecas, el mal te va a perseguir a ti, ¿no? Y eso está en las maldiciones. Porque cuando Yahweh le dio las bendiciones y las maldiciones a Israel, les dijo, ahí está bien claro, mira, si sigues esto, te va a pasar esto. Y si sigues esto otro, todo esto te va a pasar. Entonces, ¿qué quieres seguir? ¿Lo bueno o lo malo? Es bien fácil. Y no es nada complicado, pero hazlo. Si vas a hacer el bien, haz el bien. Y si vas a hacer el mal, haz el mal, pero no estés jugando a que, yo creo en el Hijo de Dios, yo creo en Cristo, yo creo en Jesús, pero estás yendo en contra de su ley. Lo mismo que Él seguía a la perfección. Tú no puedes ni siquiera tratar de hacerlo. Ok, ahora vamos a Romanos 6:23. Y yo voy a ir aquí mismo. Romanos 6:23. Este es el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Yahawashi, Señor nuestro. ¿Cómo? ¿El pecado qué? Porque la paga del pecado es muerte, Ok, la paga del pecado es muerte. mas la dádiva de Dios es vida eterna Vida eterna. en Yahawashi, Señor nuestro. Ok. Entonces, y si te dice que no temas al que mata el cuerpo, es porque también la palabra dice que el espíritu vuelve a Dios.
y el cuerpo vuelve al polvo, a la tierra que lo dio. Entonces, tenemos que simplemente hacer cuentas. Tenemos que hacer cuentas. Y las cuentas no son nada complicadas. Simplemente tienes que poner como dice la escritura, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá. Y juntar, armar este rompecabezas que está aquí está la respuesta. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Y la qué? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Yahushua, Señor nuestro. Es vida eterna. Entonces, unos van a ser puestos a la muerte y unos van a vivir para siempre. No todos van a ser salvos. Y no todos van a regresar al conocimiento, o Dios no les va a dar la entrada, porque Él está al control de todas las cosas. Y tenemos que orar y meditar en esto. Orar y meditar en esto. ¿A qué te llamó Yahweh? ¿A qué te llamó? ¿A qué le vas a servir? ¿Qué es lo que tienes que hacer tú como miembro de su cuerpo? ¿Qué te toca hacer a ti? Porque dice la escritura que todos tenemos diferentes dones, diferentes dones espirituales. ¿Cuál es tu don? Tienes que preguntarte cuál es tu don, qué eres bueno tú para hacer para Yahweh. ¿Qué fue el regalo que Él te dio para que tú le sirvas? Es todo. Porque si estás con Él, ¿quién va a estar en contra de ti? Es lo que dice la escritura. Y te das cuenta de que cuando haces el trabajo que Él quiere que hagas para Él, claro que vas a tener enemigos, pero Él siempre va a estar ahí contigo, apoyándote. ¿Por qué? Porque estás siguiendo la justicia, siguiendo a querer hacer el bien, y te estás alejando del mal que alguna vez hiciste, ¿no? Ahora vamos a ir a Proverbios 28 y 16. Yo lo tengo. Vea Ezequiel 18 y 24. Que este es el libro de Proverbios, capítulo 28 y versículo 16. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. Y simplemente tenemos que mirar, la escritura siempre nos va a decir y nos va a especificar algo que estamos haciendo en contra de Dios. En este caso, fíjate bien aquí lo que dice. Aquí está hablando de la avaricia. ¿En dónde se encuentra la avaricia? En uno de sus mandamientos. Que no tienes que ser avaro. Entonces, cualquiera que vaya en contra de su ley va a ser puesto a la muerte, ¿no? Cualquiera que vaya a, como dice, la paga del pecado es muerte. Entonces tenemos que mantenernos lo mejor que podamos para Yahweh. Nos tenemos que limpiar lo más que podamos y pedirle que nos limpie y que nos enseñe qué estamos haciendo en contra de Él para poder cambiarlo. ¿Lo tienes ahí? Este es el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 24. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hace, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo les serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevarició y por el pecado que cometió, por ellos morirá. Okay. Entonces, ahí lo mismo que estábamos hablando. Si cambias lo que has hecho en contra de Él, tienes una chance.
Tienes una chance de cambiar tus maneras. Por eso está el perdón, por eso está la misericordia. Y por eso está su palabra y las promesas. Pero tienes que dejar de hacer lo malo en contra de ellos, lo que está en contra de su palabra, lo que aborrece, la mentira, la soberbia. Y eso es una de las cosas que nadie entiende, y cuando les dices se ofenden. Porque lo primero que tienes que dejar atrás es tu soberbia y tu egoísmo. Y sabes lo que le pasa a nuestra gente, que eso es lo que no pueden dejar, porque piensan que ellos pueden y ponen su fe en sí mismos. Y ese es el egoísmo, por eso eres maldito, porque la palabra mismo lo dice. Maldito el hombre que confía en el hombre, y tú confías en ti mismo. Y lo hemos sacado múltiples de veces. ¿Por qué? Porque es la verdad, es donde fallas en tu egoísmo, y es donde fallas en tu soberbia. Piensas que tú eres más que el Padre, y piensas que tú te vas a poder salvar a ti mismo. No puedes. Yahweh está al control de las cosas. Él es el que hace, Él es el que dice. Ok, el segundo libro de Esdras, capítulo 7 y versículo 21. Y ya dijimos que el libro de Esdras, en los otros videos ya habíamos dicho que ese solamente está en el Apócrifa. Es el segundo libro de Esdras, o el cuarto libro de Esdras también. En el Apócrifa, todos estos libros fueron removidos de la Biblia, y hay mucha sabiduría y entendimiento en esos libros, y por eso los removieron, porque no quieren que nos demos cuenta de la verdad. Y la Escritura dice que la verdad nos hará libres. Entonces vamos a ir a segundo libro de Esdras, capítulo 7 y versículo 21, para agarrar un poquito más entendimiento de lo que estamos estudiando el día de hoy. Y dice: porque Yahweh ha dado estricto mandamiento a los que han venido, lo que deben hacer para vivir. ¿Y qué debemos hacer para vivir? Seguir y guardar los mandamientos, porque esa es nuestra vida. Y la gente no entiende lo que es la vida, porque nunca han tenido vida, siempre han vivido en la muerte, siempre han vivido en algo superficial, porque no conocen la verdad, porque no saben lo que es vivir, ¿no? Entonces dice: porque Yahweh ha dado estricto mandamiento a los que han venido lo que deben hacer para vivir, tal como vinieron, y lo que deben observar para evitar el castigo. ¿Y qué debes observar para evitar el castigo? La ley. Y la ley no es una ley, sino que es una enseñanza, una instrucción. Eso es todo lo que es la ley. El Taurá, que es el Torá o las leyes de Moisés, que es solamente instrucción. Y eso es lo que tenemos que observar para evitar el castigo, porque en las maldiciones y bendiciones, ahí te dice: esto es una cosa, esto es lo que está en contra. Si haces esto, todo esto te va a pasar, y si haces lo otro, todo esto te va a pasar. Entonces, si seguimos y guardamos los mandamientos, vamos a vivir, y si vamos en contra de ellos, vamos a morir. Y esto no es en el presente, es en el mundo espiritual, ¿no? Y aquí también vamos a estar muertos en vida. Vamos a ir a Lucas 20 y 38. Este es el libro de Lucas, capítulo 20, versículo 38. ¿Qué dice? Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así es, Dios es Dios de vivos. Pues Por eso los muertos lo rechazan, porque están muertos en vida y no quieren la vida, no quieren vivir, porque piensan que la muerte es vida. ¿Por qué? Porque el diablo los ha engañado. ¿Y por qué? Porque no conocen la Escritura. ¿Sí?
pues para Él todos viven. Para Él todos viven. Entonces Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios De vivos. de vivos. Pues Y para eso, Él y todos. eso es lo que estamos estudiando el día de hoy. Muerto en vida, luego hecho vivo. Y eso es lo que éramos nosotros antes. Antes de conocer esta verdad, estábamos muertos en vida. Este es el libro de Juan, capítulo 11, versículo 25. Y dice, le dijo Yahawashi, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso es lo que nos pasó a nosotros, de que creemos en Yahawashi, que es la resurrección y la vida. Esta palabra es la que nos edifica, y eso es la razón de nuestros estudios y la razón de llegar a aquellas almas que están muertas y que necesitan de su poder, de esa vida que solamente viene por Yahweh Bahasham Yahawashi. ¿No? Vamos a Santiago 1:15 y Romanos 6:23 decía que la paga del pecado es muerte y la dádiva de Yahawashi, de Yahweh, es vida eterna, ¿no? Sí, ok. 1:15. Este es el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. El pecado siendo consumado da luz ¿a qué? A muerte. Entonces el pecado, lo mismo que estábamos diciendo ahorita, aquí lo voy a leer, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte y la dádiva de Yahweh es vida eterna en Yahawashi. Y no podemos separar a Yahweh de Yahawashi, porque Yahawashi es el que nos guía, el que nos va a llevar a su papá, a su padre, a Yahweh, nuestro padre. Nos va a regresar a él, ¿cómo? Por medio de la fe que tenemos en él y seguir y guardar los mandamientos en Yahweh. Primera de Juan 3:14. Vea Génesis 3 y 4. Este es el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ahí está, ¿no? La serpiente. ¿Quién es la serpiente y qué significa serpiente? Ya lo habíamos leído antes, ¿no? Nahash, serpiente. Entonces la serpiente es la que va a venir y nos va a engañar, nos va a querer engañar con mentiras, con cosas que no son cierto, y eso ha estado en nuestra mente desde entonces, ¿no? De que nos hacen ir en contra de la ley de Dios sin nosotros darnos cuenta. ¿Por qué? Porque nos engañan, nos endulzan las cosas y eso nos lleva a la muerte. Pero en realidad ahí lo que significa todo eso es de que te dicen que no vas a morir, pero en realidad estás muerto cuando vas en contra de la ley de Yahweh. No lo miras porque no mueres al instante, no mueres en el aspecto físico, pero mueres en tu espíritu. Porque el separarte de la ley de Yahweh es morir en tu espíritu, es estar muerto en tu ser, en tu espíritu, en todo lo que representas, en todo lo que puedes hacer con lo que Dios te ha dado. Pero como rechazas a Dios, rechazas su palabra, su vida, prefieres la muerte. ¿Por qué? Porque te gusta pecar y tu cuerpo es pecaminoso,
decides obtener lo que está ahí en vez de luchar por lo que no se ve, ¿no? Que es nuestra fe. La fe es la que no se ve, el seguir y guardar los mandamientos es la vida, y solamente lo vas a poder comprobar cuando lo estás haciendo, porque nadie te puede engañar cuando se te ha dado, cuando Yahweh te ha dado su palabra y sus mandamientos, y tú los sigues por amor, lo que dijimos en el primer versículo, ¿no? De que todo lo que hagas, hacerlo de buena gana. ¿Por qué? Porque Yahweh es lo que quiere, que lo sigas, que lo ames, que lo quieras por amor, no por miedo, porque lo tienes que hacer, no, porque lo quieres hacer. Y nosotros lo hacemos porque queremos hacerlo. Entonces, vamos a ir ahora a Primera de Juan 3 y 14. Primera de Juan 3 y 14, y dice así. Dice: nosotros sabemos que pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. No tiene vida eterna permanente en él. Y ahí está, ¿no? Si amas a Yahweh y sigues y guardas sus mandamientos, uno de los mandamientos es de que tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Vas a amar a tu hermano. ¿Por qué? Porque amas a Yahweh. Pero ¿quién es tu hermano? Porque luego viene y dices, ya ves, tienes que amar a todo el mundo. No, ¿quién es tu hermano? Y lo que dice la palabra, ¿quién es tu hermano? Rubén, ve a Romanos 7 y 9. Pero Es el libro de Romanos. Espérame primero, tranquilízate. Ok, aquí dice, primero tenemos que decir quién es nuestro hermano y luego sacas ese. Dice Mateo 12 y 40 y... vamos a ir al 50. Dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y madre. Y ahí está la respuesta, ¿no? ¿Quién es tu hermano? Todo aquel que ¿qué? Que hace la voluntad del Padre. ¿Y qué es la voluntad del Padre? ¿Qué es la voluntad del Padre? Que guardes y sigas los mandamientos. Que guardes y sigas los mandamientos. Ahora sí, ¿cuál tienes ahí? Este es el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero Yo sin la ley vivía en un tiempo. Sin la ley. ¿Quién es la ley? Yahweh, Bahasham Yahushua es la ley. Porque dice, y lo vamos a comprobar porque no podemos hablar nomás así, ¿no? Yo lo voy a sacar. Síguele. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Por qué? Porque mueres a lo que representabas, ¿no? Que era la muerte. Lo que seguías, ¿qué seguías? Nada. Seguías tus propios pensamientos, tu propia carne, ¿no? Los deseos de la carne. Vuelvo a leer. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Sin la ley vivía en un tiempo. Ok. Salmo 119, 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley, la verdad. Entonces, la verdad, si vamos al Nuevo Testamento, dice Yahushua, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Todo se conecta y tenemos que
entender que la ley es la que nos da la vida. ¿Por qué? Porque Yahawashi es la ley. Y tenemos que tener fe en lo que Dios nos ha dado y en su palabra, creer que es nuestra única vida, y que todo aquello que es en contra de ellos es muerte. ¿Ya se acabó ahí? Pero venido el mandamiento, Ujú. el pecado revivió y yo morí. Venido el mandamiento, ¿el pecado qué? Revivió y yo morí. Ahí está. Entonces, el pecado nos hace ¿qué? Nos hace morir. Y el mandamiento nos hace vivir. ¿Y qué es un mandamiento? Algo que Dios te dijo que hicieras. Y la desobediencia es ir en contra de lo que Dios te dijo que hagas. Y hay muchos ejemplos, ¿no? de todo lo que hacemos en contra de Él. Pero vamos a ir a Gálatas 3:24. Gálatas 3:24. 24. Ujú, Este es el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 24. ujú. De manera que la ley ha sido nuestro ayón, Ujú, nuestro ayo. Ajá. para llevarnos a Yahawashi a fin de que fuésemos justificados por la fe. Justificados por la fe en Yahawashi, por la fe en de que tenemos que seguir los mandamientos, porque tenemos fe en Yahawashi. Por eso seguimos los mandamientos. ¿Por qué? Porque Yahawashi nos puso el ejemplo. Tenemos que seguirlos, tenemos que ser diligentes, ¿no? Estábamos estudiando hace un ratito. Tenemos que ser diligentes a perseverar, a querer, a seguir diligentemente, constantemente. No nomás, no, sabes que ya, ahora no lo voy a hacer. Van a venir pruebas, las pruebas se van a presentar. Tienes que ir sobre esas pruebas y tienes que perseverar. Dice la palabra que tenemos que perseverar hasta el fin. Entonces van a venir pruebas. No dice la palabra que no van a venir, van a venir. Y cuando vengan tenemos que estar listos. Ahora vamos a ir a Romanos 8 y 6. ¿Cuál tenías ahí tú? Gálatas. ¿Ya lo terminaste? ¿Sí? Ok, Romanos 8 y 6. Y tú vea Mateo 8:22. Este es el libro de Romanos capítulo 8 y versículo 6. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vida y paz. Entonces, el Espíritu, sabemos que el Espíritu es la palabra de Dios, porque en Juan 6:63 dice que el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, el ocuparnos de la vida y la paz es en la palabra de Dios. Y sabes que por eso mucha gente no tiene paz. Va caminando en la vida y buscan su felicidad, pero no la encuentran. No encuentran esa felicidad. ¿Por qué? Porque andan buscando en todos los lugares equivocados. Y ese es el problema, de que buscan donde no hay. Y lo único que andan buscando, ¿sabes qué es? Este pan, esta agua. Lo que nadie les puede dar en el espíritu más que esta palabra, y la rechazan. Y a veces la rechazan, ¿por qué? Porque prefieren seguir siendo malditos en el pecado. Porque no creen que ciertas cosas nos prohíben
de estar cerca de Yahweh Bahasham Yahushai. Y el pecado es algo que nos priva de ellos. ¿Por qué? Porque decides ir en contra de ellos. Por eso tenemos que orar para que Él nos enseñe dónde estamos haciendo mal en contra de Él, para cambiarlo y para no hacerlo más. ¿Y cómo encontramos dónde tenemos el error? Por medio de su palabra, por medio de su ley. ¿Lo tienes ahí? 22. Este es el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 22. Yahushua le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y aquí ese es uno de mis versículos favoritos, ¿no? Porque no quieres dejar tu pasado, no quieres dejar las cosas que te privan de estar con Yahweh. Lo que estábamos diciendo, no quieres despegarte de todo eso que te priva de Él. Y lo único que tienes que hacer es aventar todo fuera y seguir lo que dice la palabra, es todo. Porque vas a seguir muerto. Y si no sigues a Yahweh Bahasham Yahushai, su palabra y todo lo que ellos te dicen, vas a estar muerto en vida. Vas a estar sin Dios. Porque una vez que tienes un Dios, puedes tener cualquier Dios, ¿va? Pero el Dios de la vida, el Dios del poder, es solo uno. Hay un solo Dios y se llama Yahweh. Ese es el Dios, el Todopoderoso, y no hay nadie más grande que Él. Y una vez que lo encuentras a Él, que Él se muestra en tu vida y te habla y te llama, es porque te está queriendo dar la vida para que sigas y guardes sus mandamientos. Y una vez que vas en contra es destrucción y destrucción. Efesios 2 y 1, yo lo tengo. Vea Colosenses 2:13. Este es el libro de Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, la muerte viene por el pecado. Por un delito es cuando cometes algo en contra de una ley, ¿no? Pero en este caso, el delito que estás haciendo es en contra de Yahweh, en contra de su ley. Por lo tanto, eres un delincuente y pecador. Vamos hasta el 5. ¿Ya lo tienes? ¿Qué dice? Este es el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todo el pecado. Y el único que puede perdonar pecados es Él mismo, Yahweh Bahasham Yahushai, y le dio el poder a su Hijo de hacer también lo mismo. Pero tenemos que seguir y guardar sus mandamientos, regresar a Él por medio de su palabra, ¿no? Dice aquí mismo en Efesios capítulo 2, versículo 5. Dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Yahushai. Por gracia sois salvos. Entonces la gracia de Dios es porque nos dio a su Hijo para quitar ese pecado de nosotros por medio de la fe. Pero eso no nos da licencia para seguir pecando. Y eso ya lo hemos sacado también en otros versículos. De que una vez que Dios nos ha dado el perdón, no podemos estar pecando liberadamente, ¿no?
Dice Hebreos 10:26, dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces, una vez que tú conoces y que te presentas a Él, ya no puedes estar siguiendo con lo mismo que hacías antes. Tienes que limpiarte. Por eso dice, ¿cómo limpiará el joven su camino? ¿Cómo limpiará el joven su camino? Con guardar los mandamientos. Con guardar su palabra, con guardar los mandamientos. La palabra de Yahawaha Hashem Yahushai. Primera de Timoteo 5:6. Este es el libro de 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 6. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. ¿La que se entrega a quién? A los placeres. No es lo mismo que estaba diciendo que seguir la carne, ¿no? Los deseos de la carne es ¿qué? Muerte. ¿Qué? Síguele. Manda también esas cosas para que sean irreprensibles. Ok. Ahora vamos a ir a Efesios 5:14. Y el libro de, yo voy a leer Corintios, segundo libro de Corintios, capítulo 2, perdón. Segundo libro de Corintios, capítulo 7 y versículo 10. Dice, porque la tristeza que es según Yahushai, porque la tristeza que es según Yahweh produce arrepentimiento para salvación. Entonces Yahweh te está dando la entrada al arrepentimiento para la salvación, y es por medio de aceptar lo que su Hijo hizo por ti. Y no lo hizo por todo el mundo, porque ya hemos dicho, los morenos, los latinos y los nativos de América. Y lo vamos a seguir diciendo, porque es la verdad, es donde están las maldiciones, donde está la soberbia, donde está el egoísmo, todos aquellos que no quieren regresar al Padre, que los ha llamado, que los está llamando, y se hacen sordos. Dice de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Lo voy a volver a leer. Dice, porque la tristeza que es según Yahweh produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Y sabes qué? Nosotros no nos arrepentimos de lo que estamos haciendo y de lo que ellos representan. ¿Por qué? Porque de lo único que nos arrepentimos es de no haber estado con ellos antes, de no haber obtenido esta escritura antes, porque eso nos hubiera sanado antes, nos hubiera dado vida antes. Y eso es lo único que a veces la gente no mira. ¿Por qué? Porque no quiere, le estás dando la vida así en las manos y la rechazan y todavía la niegan y prefieren seguir como zombies, ¿no? ¿Tienes ahí ese? Este es el libro de Efesios capítulo 5, versículo 14. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos. Ok, Y espérate. ¿Cómo dice otra vez? Por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Despiértate tú que duermes. Despiértate. Y ese es el fin del mensaje, ¿no? Es aquí donde vamos a terminar el estudio con este versículo, porque es el plan y es el punto de esta escritura. Despiértate tú que duermes. Despiértate. Vuélvelo a leer. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Despiértate tú que duermes. Y
levántate de los muertos. Y levántate de los muertos. Por eso decimos Quam Yasharala. Levántate, Israel, de los muertos. Levántate ahora. Síguele. Y te alumbrará Yahushai. Y te alumbrará Yahushai. Te alumbrará esta palabra. ¿Y cómo sabemos que la luz viene de su palabra? Porque la palabra misma nos la dice, ¿no? Y todos debemos de saber este versículo. Y si no lo saben es que porque no han venido aquí a este canal. Y 105. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Pues ahí está. Entonces la luz, la vida, todo viene de Yahweh Bahasham Yahushai. Si Yahweh no nos hubiera mandado la salvación y el conocimiento de esta palabra, no pudiéramos regresar a la resurrección, que es por medio de Yahushai. Yahushai es el que nos da el regreso al Padre, y tenemos que aprovechar esa oportunidad que nos ha dado Yahweh, ¿no? De borrón y cuenta nueva. ¿Quién te va a dar eso? Borrón y cuenta nueva. Se olvidó de tus deudas y te dice: vete y no peques más. Ahora tenemos que caminar en la raya a seguir y guardar sus mandamientos. Y con eso vamos a decir buenas noches y shalom. Hasta la próxima. Shalom. Lord save me. I know these suckers really hate me. I guess they mad cause they ain't me. You can try what you want, but God is for me. The angels all around, so you can't harm me. For nada, for water, for all your protection and your presence, blessings and your provisions.